Comunicación técnica y académica. Unidad 1. Fundamentos de comunicación y lingüística. Actividad 13. Ensayo sobre lenguajes ancestrales, acadio, árabe, persa, siriaco, etíope. Idioma árabe, testigo viviente de la continuidad de la experiencia humana. Introducción. El idioma árabe representa una de las lenguas más antiguas, influyentes y fascinantes de la humanidad. Con más de 1.500 años de historia documentada y una presencia que se extiende desde el Océano Atlántico hasta el Golfo Pérsico, el árabe no es simplemente un medio de comunicación, sino un vehículo cultural, religioso y científico que ha moldeado civilizaciones enteras y ha dejado una huella indeleble en la historia mundial. Su evolución, estructura lingüística, impacto cultural y científico se mantiene todavía relevante en el mundo contemporáneo. Orígenes y evolución histórica. El árabe pertenece a la familia de lenguas semíticas, compartiendo raíces comunes con el hebreo, el arameo, el amárico y otras lenguas de Oriente Medio y el Cuerno de África. Sus orígenes se remontan a los primeros milenios, antes de nuestra era, aunque las primeras inscripciones árabes documentadas datan aproximadamente del siglo IV después de Cristo. Estas inscripciones tempranas, encontradas en la península arábiga, muestran un sistema de escritura que evolucionaría hasta convertirse en el elegante alfabeto árabe que conocemos hoy. La península arábiga, cuna del idioma árabe, fue durante siglos un territorio de tribus nómadas y comerciantes que desarrollaron una rica tradición oral. La poesía preislámica, conocida como poesía jailí, alcanzó niveles extraordinarios de sofisticación literaria, estableciendo patrones métricos y retóricos que influirían profundamente en la literatura árabe posterior. Estas composiciones poéticas no solo eran expresiones artísticas, sino también registros históricos, genealógicos y culturales que preservaban la memoria colectiva de las tribus árabes. El evento más trascendental en la historia del idioma árabe fue la revelación del Corán en el siglo VII después de Cristo. Este texto sagrado, considerado por los musulmanes como la palabra literal de Dios, revelada al profeta Muhammad, cristalizó una forma particular del árabe, conocida como árabe clásico o árabe coránico, que se convirtió en el estándar lingüístico y literario. La naturaleza sagrada del Corán impulsó un esfuerzo sin precedentes por preservar el idioma en su forma más pura, generando un vasto cuerpo de estudios gramaticales, lexicográficos y filológicos, que sentaron las bases de la lingüística árabe. Con la expansión islámica, que comenzó en el siglo VII, el árabe se extendió rápidamente, más allá de la península arábiga, convirtiéndose en la lengua franca de un imperio que se extendía desde España hasta Asia Central. Esta expansión no solo difundió el idioma, sino que también lo enriqueció a través del contacto con otras culturas y lenguas, incorporando vocabulario persa, griego, turco, bereber y español, entre otros. Estructura lingüística y características únicas. El árabe posee una estructura lingüística extraordinariamente sistemática y lógica, basada en el concepto de raíces triconsonánticas. Este sistema, en el que la mayoría de las palabras derivan de raíces compuestas por 3 consonantes, permite una generación léxica altamente productiva y predecible. Por ejemplo, de la raíz KTB, relacionada con el concepto de escribir, se derivan palabras como kitab, libro, kataba, él escribió, maktab, oficina / escritorio, maktaba, biblioteca, y katib, escritor. Esta característica confiere al árabe una coherencia interna notable y facilita la comprensión del vocabulario, incluso sin conocimiento previo de palabras específicas. El sistema de escritura árabe es otro aspecto distintivo del idioma. Escrito de derecha a izquierda, el alfabeto árabe consta de 28 letras consonánticas básicas, aunque diferentes contextos fonéticos pueden modificar su pronunciación. Una característica peculiar es que las letras cambian de forma dependiendo de su posición en la palabra, inicial, media, final o aislada. Esta característica cursiva natural del árabe ha permitido el desarrollo de una tradición caligráfica extraordinariamente rica y sofisticada, elevando la escritura a una forma de arte visual de primer orden. Las vocales en árabe presentan un sistema complejo.
Existen tres vocales cortas fundamentales, fata, kasra y dhamma, que generalmente no se escriben en el texto normal, esperándose que el lector las infiera del contexto. Esta característica hace que la lectura del árabe requiera un conocimiento previo considerable del idioma y puede resultar desafiante para los estudiantes principiantes. Sin embargo, en textos sagrados, educativos o para principiantes, se utilizan diacríticos vocálicos que indican precisamente la pronunciación correcta. El árabe también posee sonidos que no existen en muchas otras lenguas, como las consonantes enfáticas, las guturales profundas y diversas variaciones de sonidos fricativos. Esta riqueza fonética contribuye a la musicalidad, característica del idioma, especialmente evidente en la recitación coránica y la poesía, donde el sonido y el significado se entrelazan íntimamente. La morfología verbal árabe es particularmente compleja y expresiva, con 10 formas verbales principales, aunque algunas gramáticas identifican hasta 15 que modifican sistemáticamente el significado de la raíz verbal mediante la adición de prefijos, sufijos e infijos. Este sistema permite expresar matices como causatividad, reflexividad, reciprocidad, intensidad e iteración de manera sistemática y predecible. Variedades del árabe, diglosia y dialectos. Una de las características más fascinantes y complejas del árabe contemporáneo es el fenómeno de la diglosia, término acuñado por el lingüista Charles Ferguson para describir la coexistencia de dos variedades de una misma lengua que cumplen funciones sociales diferentes. En el caso del árabe, estas dos variedades son el árabe estándar moderno, fusa, y los diversos dialectos coloquiales, ammiya. El árabe estándar moderno es la variedad formal del idioma utilizada en la educación, los medios de comunicación, la literatura, las comunicaciones oficiales y los contextos religiosos. Es descendiente directo del árabe clásico del Corán, aunque modernizado, para incluir vocabulario técnico y científico contemporáneo. Esta variedad es mutuamente inteligible en todo el mundo árabe y representa la lengua de unidad cultural y comunicación formal entre árabes de diferentes regiones. Los dialectos coloquiales, por otro lado, son las variedades que las personas hablan en su vida cotidiana. Estos dialectos varían considerablemente de una región a otra hasta el punto de que pueden ser mutuamente ininteligibles. Los principales grupos dialectales incluyen el árabe egipcio, levantino, Siria, Líbano, Jordania, Palestina, del Golfo, iraquí, magrebí, Marruecos, Argelia, Túnez y sudanés, entre otros. Cada uno de estos grupos presenta características fonéticas, léxicas y gramaticales distintivas, reflejando tanto la evolución natural del idioma como la influencia de lenguas locales preexistentes. Esta situación de diglosia crea una dinámica lingüística única. Los hablantes nativos de árabe crecen aprendiendo su dialecto local en casa, pero estudian el árabe estándar en la escuela. Esta educación bilingüística interna permite a los árabes cambiar fluidamente entre registros formales e informales, un fenómeno conocido como alternancia de código. Sin embargo, también plantea desafíos educativos, ya que existe una distancia considerable entre la lengua del hogar y la lengua de la instrucción académica. El árabe como lengua de ciencia y filosofía. Durante la Edad de Oro islámica, aproximadamente entre los siglos 8 y 13, el árabe se convirtió en la lengua preeminente de la ciencia, la medicina, las matemáticas, la astronomía, la filosofía y otras disciplinas intelectuales. Este periodo representa una de las épocas más brillantes de la historia humana en términos de avances científicos y producción intelectual. Los eruditos musulmanes, escribiendo en árabe, preservaron y tradujeron los textos clásicos griegos de Aristóteles, Platón, Euclides, Ptolomeo y Galeno, entre otros, que de otro modo podrían haberse perdido. Más importante aún, no se limitaron a traducir, sino que comentaron, criticaron y expandieron este conocimiento antiguo, haciendo contribuciones originales y fundamentales. En matemáticas, el árabe nos legó términos fundamentales, como álgebra, del árabe al-jabr, que significa restauración o completar, introducida por el matemático persa al-Khwarizmi, cuyo nombre latinizado nos dio la palabra algoritmo.
Los números que llamamos arábigos, aunque en realidad son de origen indio, pero fueron popularizados por los árabes, revolucionaron las matemáticas europeas, incluyendo el concepto crucial del cero. En astronomía, las contribuciones árabes fueron monumentales. Numerosas estrellas llevan nombres árabes hasta el día de hoy: Aldebarán, Rigel, Betelgeuse, Vega, Altair y cientos más. Los astrónomos árabes perfeccionaron los instrumentos de observación, desarrollaron tablas astronómicas precisas y cuestionaron algunas de las teorías ptolemaicas sobre el movimiento planetario, sentando bases para la revolución copernicana posterior. La medicina árabe, con figuras como Avicena, Insina y Averroes, Inrust, produjo textos que fueron autoridades médicas en Europa durante siglos. El Canon de Medicina de Avicena permaneció como texto estándar en universidades europeas hasta el siglo XVII. Los hospitales árabes fueron pioneros en conceptos de tratamiento clínico, separación de pacientes según enfermedades y formación médica sistemática. En química, o mejor dicho alquimia, del árabe alquimilla, los científicos árabes desarrollaron técnicas de destilación, cristalización y sublimación que son fundamentales en la química moderna. Palabras como alcohol, alcohol, elixir, alixir y alcalino, alali, testimonian esta herencia. La filosofía árabe representó un puente crucial entre el pensamiento griego clásico y la Europa medieval y renacentista. Filósofos como Al-Farabi, Avicena y Averroes no solo preservaron la filosofía aristotélica, sino que desarrollaron sistemas filosóficos propios que influenciaron profundamente a pensadores cristianos y judíos medievales como Tomás de Aquino y Maimónides. Influencia del árabe en otras lenguas. La influencia del árabe en otras lenguas es vasta y a menudo subestimada. El español, debido a casi 8 siglos de presencia árabe en la península ibérica, contiene miles de palabras de origen árabe. Palabras cotidianas como almohada, alfombra, aceite, aceituna, azúcar, azafrán, zanahoria, berenjena, arroz, algodón, alcalde, alguacil, aduana, tarifa, almacén y barrio, provienen directamente del árabe. El prefijo al, que aparece en muchas de estas palabras, es el artículo definido árabe, incorporado directamente al español. El portugués comparte esta herencia árabe debido a la historia compartida de la península ibérica. Palabras como alfayate, sastre, alface, lechuga y almohada, almohada, reflejan esta influencia. En inglés, aunque la influencia es menos directa, existen numerosas palabras de origen árabe, especialmente en vocabulario científico, matemático y comercial: álgebra, algorithm, almanac, zipper, cenit, nadir, admiral, magazine, coffee, cotton, sugar, matriz, sofá y lemen, entre muchas otras. Lenguas como el persa, el turco, el urdu, el malayo y el suajili, aunque pertenecen a familias lingüísticas completamente diferentes, han incorporado extenso vocabulario árabe, especialmente en terminología religiosa, administrativa, científica y cultural. El persa y el urdu incluso adoptaron el alfabeto árabe, modificado para acomodar sonidos específicos de esas lenguas. Esta difusión léxica no fue unidireccional. El árabe mismo incorporó palabras de las lenguas con las que entró en contacto: persas, griegas, turcas, bereberes, españolas y muchas otras, enriqueciéndose en el proceso y demostrando la naturaleza dinámica de cualquier lengua viva. Literatura árabe, una tradición milenaria. La literatura árabe representa una de las tradiciones literarias más ricas y antiguas del mundo. Desde la poesía preislámica hasta los novelistas contemporáneos, la producción literaria en árabe ha explorado toda la gama de experiencias humanas, con profundidad, belleza y sofisticación extraordinarias. La poesía preislámica, preservada en colecciones como las Muayakat, las suspendidas, demuestra un dominio técnico y expresivo notable. Estas obras trataban temas universales: el amor, el honor, la guerra, la naturaleza del desierto, la nostalgia y la mortalidad. Los poetas eran figuras veneradas en la sociedad árabe preislámica, y la competencia poética era un evento social y cultural de primera importancia.
El Corán mismo representa una cumbre literaria en árabe. Su prosa rimada única, conocida como Saj, su estructura retórica, sus imágenes poéticas y su impacto emocional, han fascinado a creyentes y no creyentes durante siglos. Los estudiosos islámicos desarrollaron la doctrina de Ijaz al-Qur'an, la inimitabilidad del Corán, argumentando que su excelencia literaria constituye evidencia de su origen divino. Durante la época abasí, 750 a 1258, la literatura árabe floreció espectacularmente. Las Mil y una noches, aunque compiladas durante siglos, alcanzaron su forma conocida en este periodo. Esta colección de cuentos, que incluye historias inmortales, como las de Scheherazade, Aladino, Alí Baba y Sinbad el Marino, ha cautivado la imaginación mundial y ha influido en innumerables obras literarias posteriores. La poesía árabe clásica desarrolló formas métricas extremadamente complejas, con más de 15 patrones métricos principales, cada uno con múltiples variaciones. Poetas como Abu Nubas, Al-Mutanabi, Abu al-Ala, Al-Ma'arri y Al-Kansa produjeron obras de belleza y profundidad filosófica extraordinarias. Al-Ma'arri, en particular, era conocido por su escepticismo filosófico y su pesimismo existencial, temas sorprendentemente modernos en un poeta del siglo XI. La prosa árabe también desarrolló géneros distintivos. El adab, literatura cortesana, combinaba entretenimiento con instrucción moral. El makama, una forma de prosa rimada narrativa, inventada por Badi, al-Saman, al-Hamadani y perfeccionada por al-Hariri, demostraba virtuosismo lingüístico mientras narraba las aventuras picarescas de sus protagonistas. En el periodo moderno, la literatura árabe ha experimentado una renovación notable. El movimiento de la Nahda, Renacimiento, en el siglo XIX y XX, revitalizó la literatura árabe, introduciendo nuevas formas, como la novela, el cuento corto y el teatro moderno, influenciados por modelos europeos, pero adaptados al contexto árabe. El escritor egipcio Naguib Mahfouz, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1988, es quizás el novelista árabe más conocido internacionalmente. Su trilogía de El Cairo ofrece un fresco monumental de la sociedad egipcia durante el siglo XX. Otros escritores contemporáneos, como el sirio Adonis, el palestino Mahmoud Darwish, la escritora egipcia Nawal, el Saadawi y el marroquita Ar Ben Jeyoun, han llevado la literatura árabe a audiencias globales, abordando temas de identidad, colonialismo, modernidad, género y política. El árabe y la caligrafía, cuando la escritura se convierte en arte. La caligrafía árabe representa una de las formas de arte más distintivas y admiradas de la civilización islámica. Elevada a un estatus casi sagrado, debido a su asociación con la transcripción del Corán, la caligrafía árabe desarrolló una sofisticación estética sin paralelo en la historia de la escritura. La prohibición islámica de la representación figurativa en contextos religiosos canalizó la creatividad artística hacia la geometría, los patrones vegetales y, especialmente, la caligrafía. Los calígrafos árabes transformaron las letras en elementos decorativos que podían adornar mezquitas, palacios, manuscritos, cerámicas, textiles y objetos cotidianos. Se desarrollaron múltiples estilos caligráficos, cada uno con características estéticas y aplicaciones específicas. El cúfico, el estilo más antiguo, es angular y geométrico, ideal para inscripciones arquitectónicas. El Naskh es claro y legible, utilizado ampliamente para copiar manuscritos y el Corán. El Tulut es majestuoso y ornamental, apropiado para títulos y decoración. El Divani era el estilo de la Cancillería otomana, elegante y fluido. El Nastaliq, desarrollado en Persia, es considerado el más bello para la poesía, con sus trazos ascendentes elegantes. Los grandes calígrafos como Inmukla, al-Bagubab y Yakut al-Mustasimi establecieron reglas de proporción y armonía que han guiado la caligrafía árabe durante siglos. Estas reglas incluyen medidas específicas para el tamaño de las letras en relación con el punto, la marca dejada por la punta del cálamo y proporciones geométricas que aseguran el equilibrio visual. La caligrafía árabe
no es simplemente decorativa, es conceptual. Los calígrafos a menudo incorporan el significado del texto en la forma visual, creando una síntesis donde contenido y forma se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, la palabra pájaro podría escribirse de manera que sugiera las alas extendidas, o un verso sobre el paraíso podría disponerse de manera que evoque un jardín. En el mundo contemporáneo, artistas como Hassan Masoudi, El Cid, Inja, Madawi, han llevado la caligrafía árabe a nuevas direcciones, incorporándola en el arte contemporáneo, el grafiti urbano e instalaciones monumentales, demostrando la vitalidad continua de esta tradición ancestral. El árabe en el mundo contemporáneo. En el siglo XXI, el árabe enfrenta tanto desafíos como oportunidades. Como lengua oficial de 26 países y una de las 6 lenguas oficiales de las Naciones Unidas, el árabe mantiene una importancia geopolítica considerable. Con más de 400 millones de hablantes nativos y varios cientos de millones más que lo utilizan como segunda lengua para propósitos religiosos, el árabe es uno de los idiomas más hablados del mundo. La situación de diglosia presenta desafíos educativos continuos. Los educadores debaten constantemente sobre cómo equilibrar la enseñanza del árabe estándar necesario para la alfabetización formal con el reconocimiento de la legitimidad de los dialectos coloquiales. Algunos argumentan que la insistencia exclusiva en el estándar formal crea barreras de acceso a la alfabetización, mientras otros sostienen que solo el árabe estándar puede mantener la unidad lingüística del mundo árabe. La era digital presenta tanto desafíos como oportunidades para el árabe. Inicialmente, la tecnología digital estaba optimizada para lenguas europeas, creando obstáculos para usuarios árabes. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido avances significativos en la digitalización del árabe, teclados árabes estandarizados, software de procesamiento de lenguaje natural en árabe, motores de búsqueda optimizados y contenido digital creciente en árabe. Las redes sociales han tenido un impacto particular en el árabe. Plataformas como Twitter, Facebook e Instagram han democratizado la producción de contenido, permitiendo que millones de árabes se expresen públicamente. Esto ha llevado a una presencia creciente de dialectos coloquiales en la escritura, tradicionalmente dominio exclusivo del árabe estándar. La arabisi, o árabe romanizado, árabe escrito con caracteres latinos, mezclado con números, para representar sonidos árabes específicos, surgió como una práctica común entre jóvenes, especialmente cuando los teclados árabes no estaban fácilmente disponibles, aunque su uso ha disminuido con la mejor accesibilidad de teclados árabes en dispositivos móviles. El activismo digital durante la primavera árabe de 2011 demostró el poder del árabe en las redes sociales para movilizar movimientos sociales y políticos. Hashtags en árabe se volvieron virales, coordinando protestas y compartiendo información en tiempo real, demostrando la vitalidad del idioma en la era digital. La educación del árabe, como lengua extranjera, ha experimentado un auge, especialmente después de los eventos del 11 de septiembre de 2001, cuando gobiernos occidentales reconocieron la importancia estratégica de tener ciudadanos que comprendieran el árabe y las culturas árabes. Universidades, institutos de idiomas y programas gubernamentales han expandido significativamente sus ofertas de árabe, aunque la enseñanza enfrenta desafíos particulares, debido a la diglosia y la complejidad gramatical del idioma. El árabe en la diáspora presenta dinámicas interesantes. Millones de árabes viven en Europa, América, Australia y otras regiones, creando comunidades de habla árabe globales. Las generaciones posteriores enfrentan desafíos de mantenimiento lingüístico, equilibrando la lengua patrimonial con las lenguas dominantes de sus países de residencia. Sin embargo, estas comunidades también enriquecen el panorama lingüístico global y mantienen conexiones culturales vitales con el mundo árabe. La traducción del y al árabe es un campo de actividad creciente, pero que enfrenta desafíos persistentes. Aunque se traduce más literatura mundial al árabe que antes, el flujo inverso es aún desproporcionadamente pequeño.
La literatura, ciencia y pensamiento árabes contemporáneos merecen mayor visibilidad internacional y aumentar la traducción de calidad del árabe a otras lenguas principales. Es crucial para el diálogo intercultural global. El árabe y la identidad cultural. El árabe no es simplemente un medio de comunicación para sus hablantes, es un componente fundamental de la identidad cultural árabe. La relación entre lengua e identidad es particularmente intensa en el contexto árabe debido a varios factores históricos y culturales. Primero, el árabe es la lengua del Corán, el texto sagrado del Islam. Para los musulmanes árabes y muchos no árabes, el árabe tiene una dimensión espiritual. Se considera que el Corán fue revelado específicamente en árabe y muchos musulmanes estudian el idioma para poder acceder al texto sagrado en su forma original. Esta conexión religiosa confiere al árabe un estatus especial y una resistencia a cambios que podrían considerarse corrupciones del idioma. Segundo, existe una conciencia histórica profunda del papel del árabe como lengua de una civilización brillante. El orgullo por los logros científicos, literarios y culturales de la Edad de Oro islámica se vincula íntimamente con el idioma árabe. Esta memoria histórica motiva esfuerzos contemporáneos por revitalizar y modernizar el árabe, asegurando que pueda expresar todas las dimensiones de la vida moderna sin perder su carácter distintivo. Tercero, en el contexto del colonialismo europeo, que dominó el mundo árabe durante los siglos XIX y XX, la lengua árabe se convirtió en un símbolo de resistencia y autonomía cultural. Los movimientos nacionalistas árabes enfatizaron el árabe como elemento unificador que trascendía las fronteras políticas impuestas por las potencias coloniales. La arabización, sustitución del francés o inglés por el árabe en sistemas educativos, administrativos y judiciales postcoloniales, fue un proyecto político tanto como lingüístico. Sin embargo, esta relación entre árabe e identidad también genera tensiones. En países del norte de África, como Marruecos y Argelia, las poblaciones bereberes, amazigh, han luchado por el reconocimiento de sus propias lenguas, a veces percibiendo políticas de arabización como imposición cultural. La complejidad de la identidad árabe contemporánea reconoce cada vez más que árabe no es una categoría étnica monolítica, sino una identidad cultural y lingüística, que puede coexistir con otras identidades locales y étnicas. Desafíos y futuro del árabe. El árabe enfrenta varios desafíos significativos en el siglo XXI. Uno de los más apremiantes es la necesidad de modernización léxica. Como cualquier lengua antigua, el árabe debe desarrollar vocabulario para conceptos, tecnologías y realidades que no existían cuando se codificaron sus reglas clásicas. Las academias de la lengua árabe, en varios países, trabajan en crear terminología técnica y científica en árabe, pero el proceso es lento y a menudo no sigue el ritmo de la innovación tecnológica. Como resultado, muchos hablantes árabes utilizan términos en inglés u otros idiomas para conceptos modernos, especialmente en campos como informática, medicina y ciencias. La educación presenta otro desafío mayor. En muchos países árabes, los sistemas educativos luchan con tasas de alfabetización que, aunque han mejorado significativamente, todavía dejan a millones sin competencia lectora y escritora adecuada. Además, existe debate sobre los métodos de enseñanza del árabe, con algunos educadores argumentando que los enfoques tradicionales, centrados en memorización gramatical, no desarrollan competencias comunicativas efectivas. La influencia creciente del inglés, como lengua global de ciencia, negocios y tecnología, plantea preguntas sobre el futuro papel del árabe en estos dominios. En muchas universidades árabes, especialmente en los países del Golfo, programas científicos y técnicos se imparten en inglés, generando preocupación sobre si el árabe podrá mantener su funcionalidad como lengua de educación superior en todos los campos. La fragmentación dialectal también representa un desafío. Mientras que la diglosia siempre ha caracterizado el árabe, algunos observadores temen que las diferencias dialectales se estén profundizando, potencialmente amenazando la mutua inteligibilidad entre árabes de diferentes regiones.
Sin embargo, los medios de comunicación panárabes, especialmente canales de televisión como Al Jazeera, han promovido cierta convergencia dialectal y han popularizado el árabe estándar moderno, en contextos informales. A pesar de estos desafíos, el futuro del árabe también ofrece razones para el optimismo. La digitalización continua está creando recursos sin precedentes para aprender, enseñar y utilizar el árabe. Aplicaciones de aprendizaje de idiomas, cursos en línea, diccionarios digitales y herramientas de traducción automática están haciendo el árabe más accesible. El crecimiento demográfico de las poblaciones árabes asegura que el árabe tendrá cientos de millones de hablantes nativos durante el siglo XXI. La juventud de estas poblaciones, si se les proporciona educación de calidad, representa un enorme potencial para la innovación cultural, científica y tecnológica en árabe. El interés global en el árabe y las culturas árabes, aunque a veces motivado por preocupaciones de seguridad, también crea oportunidades para el diálogo intercultural y el entendimiento mutuo. Programas de intercambio, traducciones literarias, colaboraciones académicas y diplomacia cultural están construyendo puentes entre el mundo árabe y otras regiones. La literatura y el arte árabes contemporáneos están experimentando un periodo de vitalidad notable, con autores y artistas árabes ganando reconocimiento internacional y empujando los límites de la expresión en árabe. Esta creatividad cultural asegura que el árabe seguirá siendo un medio vibrante de expresión artística e intelectual. El árabe como puente intercultural. Una dimensión frecuentemente subestimada del árabe es su función histórica como lengua de traducción y mediación intercultural. Durante siglos, el árabe sirvió como el principal conducto a través del cual el conocimiento circulaba entre civilizaciones. La Casa de la Sabiduría, Beit al-Hikma, en Bagdad, establecida en el siglo IX, fue quizás el primer centro de traducción sistemática de la historia, donde eruditos traducían textos griegos, persas, indios y siríacos al árabe. Este proceso de traducción no era mecánico, sino creativo y crítico. Los traductores debían inventar terminología técnica y filosófica en árabe, decisiones que moldearon el desarrollo conceptual del idioma. Por ejemplo, términos filosóficos griegos, como sustancia, ousia y accidente, sin bebecos, fueron traducidos al árabe, como jawar y arad, palabras que luego pasarían al latín medieval y a las lenguas europeas modernas. La traducción también fluyó en dirección opuesta. Durante la Edad Media europea, especialmente en Toledo y Sicilia, se establecieron escuelas de traducción donde textos árabes se vertían al latín. Figuras como Gerardo de Cremona dedicaron sus vidas a traducir decenas de obras árabes, introduciendo al conocimiento europeo conceptos matemáticos, médicos, astronómicos y filosóficos, que serían fundamentales para el Renacimiento. Esta función mediadora del árabe continúa siendo relevante hoy. En un mundo cada vez más multipolar, donde el diálogo entre civilizaciones es crucial para abordar desafíos globales, el árabe puede servir nuevamente como lengua puente. El mundo árabe, por su posición geográfica entre Europa, África y Asia, y por su historia de síntesis cultural, está posicionado únicamente para facilitar conversaciones interculturales. Dimensiones psicolingüísticas y cognitivas. La estructura del árabe tiene implicaciones fascinantes para la cognición y el procesamiento del lenguaje. La investigación psicolingüística ha revelado que el sistema de raíces triconsonánticas del árabe afecta cómo los hablantes nativos procesan y almacenan información léxica. Los estudios sugieren que los hablantes de árabe tienen una sensibilidad particular a patrones consonánticos y pueden identificar relaciones morfológicas entre palabras más rápidamente que hablantes de lenguas, con sistemas morfológicos menos sistemáticos. La lectura del árabe presenta desafíos cognitivos únicos debido a la ausencia de vocales cortas en el texto normal. Los lectores deben usar conocimiento contextual y gramatical para inferir la pronunciación correcta, un proceso que requiere niveles más altos de procesamiento cognitivo que la simple decodificación fonética. Algunos investigadores argumentan que
esto puede desarrollar ciertas habilidades cognitivas relacionadas con la inferencia y la desambiguación contextual. La direccionalidad de derecha a izquierda del árabe también ha intrigado a neurocientíficos. Estudios de neuroimagen han mostrado que leer árabe activa regiones cerebrales de manera ligeramente diferente a la lectura de lenguas que se escriben de izquierda a derecha, aunque las diferencias son sutiles, y ambos tipos de escritura utilizan fundamentalmente las mismas redes neuronales para el procesamiento del lenguaje. El bilingüismo árabe dialectal, que caracteriza a todos los hablantes nativos de árabe, constituye un caso fascinante de bilingüismo diglósico. A diferencia del bilingüismo típico, donde dos lenguas distintas coexisten, en el caso árabe, las dos variedades están relacionadas pero diferenciadas, compartiendo estructura básica, pero divergiendo en vocabulario, fonología y, hasta cierto punto, gramática. Este tipo de bilingüismo interno puede tener efectos cognitivos únicos, potencialmente desarrollando flexibilidad metalingüística y capacidades de cambio de código. El árabe en el contexto de la globalización. La globalización presenta paradojas interesantes para el árabe. Por un lado, las fuerzas globalizadoras tienden a promover el dominio de lenguas internacionales, especialmente el inglés, potencialmente marginalizando lenguas regionales. Por otro lado, la globalización también ha facilitado la circulación de cultura árabe a audiencias internacionales sin precedentes. La música árabe, por ejemplo, ha encontrado audiencias globales gracias a plataformas digitales. Artistas como Fairuz, Kulthum, póstumamente, Nancy, Ahram y más recientemente estrellas del hip hop árabe están llegando a oyentes que no comprenden el idioma, pero son cautivados por sus sonidos. Aunque esto puede promover interés en aprender árabe, también plantea preguntas sobre si el idioma puede ser apreciado plenamente sin comprensión lingüística. El cine árabe ha experimentado un renacimiento notable en las últimas décadas. Directores egipcios, libaneses, palestinos, marroquíes y de otros países árabes están creando películas que compiten en festivales internacionales y generan conversaciones globales sobre temas universales, presentados a través de perspectivas árabes. Aunque estas películas frecuentemente se subtitulan, exponen a audiencias internacionales a los sonidos, ritmos y expresiones del árabe hablado. La gastronomía árabe se ha globalizado significativamente, llevando consigo vocabulario culinario árabe. Palabras como hummus, falafel, shawarma, tahini y halal son ahora ampliamente reconocidas en muchos países no árabes. Esta difusión culinaria representa una forma de diplomacia cultural suave que puede generar curiosidad sobre la lengua y cultura árabes. Las redes sociales han creado comunidades transnacionales de hablantes de árabe que trascienden fronteras geográficas y políticas. Hashtags en árabe pueden volverse virales, uniendo a árabes de Marruecos a Irak en conversaciones sobre eventos actuales, cultura pop o preocupaciones sociales. Esta esfera pública digital árabe representa un nuevo espacio para la expresión en árabe, menos controlado por instituciones tradicionales y más democrático en cuanto a quien puede participar. El árabe y las cuestiones de género. El árabe, como muchas lenguas, tiene género gramatical, con todas las palabras siendo masculinas o femeninas. Este sistema gramatical ha generado debates importantes sobre el lenguaje inclusivo de género en años recientes. A diferencia del español o el francés, donde el masculino plural se usa como forma neutra que incluye personas de todos los géneros, el árabe tradicionalmente ha seguido la misma convención. Activistas en el mundo árabe han cuestionado estas convenciones, proponiendo alternativas lingüísticas más inclusivas. Algunos sugieren usar formas duales que el árabe posee, además del singular y plural, para representar masculino y femenino simultáneamente. Otros proponen crear formas neutras completamente nuevas, aunque esto enfrenta resistencia considerable, dado el estatus del árabe como lengua sagrada para muchos. Históricamente, el árabe clásico y la literatura árabe han tenido figuras femeninas. Poetas como Al-Kansa, en el periodo preislámico, y místicas sufíes, como Rabia, al-Adawiyya, dejaron legados literarios significativos.
Sin embargo, como en muchas tradiciones literarias, las voces femeninas han sido subrepresentadas en comparación con las masculinas. Escritoras contemporáneas, como Nawal el-Saadawi, Anan al-Saik, Alam Mosteganemi y Raja al-Sanea, han usado el árabe para explorar experiencias femeninas, desafiar convenciones sociales y articular otro tipo de visiones. El árabe en la educación global. El interés internacional en aprender árabe ha crecido significativamente en las últimas décadas. Este crecimiento ha sido impulsado por varios factores, intereses estratégicos y de seguridad nacional, especialmente en países occidentales, después de 2001, oportunidades económicas, en países ricos en petróleo del Golfo, fascinación académica con la historia y cultura islámicas y, para musulmanes no árabes, deseo de acceder al Corán en su idioma original. Sin embargo, enseñar árabe como lengua extranjera presenta desafíos únicos. La cuestión de qué variedad de árabe enseñar es fundamental. Tradicionalmente, los programas académicos se enfocaban exclusivamente en el árabe estándar moderno, siguiendo el modelo de lenguas como el francés o el español, donde existe una variedad estándar, relativamente unificada. Sin embargo, estudiantes que dominan el árabe estándar a menudo se encuentran incapaces de entender conversaciones cotidianas cuando visitan países árabes, ya que la gente habla en dialectos locales. Esta realidad ha llevado a muchos programas a adoptar enfoques integrados que enseñan tanto el árabe estándar como al menos un dialecto coloquial, típicamente el egipcio, por su amplia comprensibilidad, debido a la industria cinematográfica egipcia o el levantino. Sin embargo, esto duplica efectivamente el contenido curricular, haciendo el aprendizaje del árabe más demandante que el de otras lenguas. Los recursos pedagógicos para el árabe han mejorado dramáticamente. Libros de texto modernos, aplicaciones de aprendizaje de idiomas, cursos en línea, podcast y materiales audiovisuales han hecho el árabe más accesible. Programas de inmersión en países árabes ofrecen oportunidades invaluables para que estudiantes practiquen en contextos auténticos. Las universidades árabes también están atrayendo estudiantes internacionales. Instituciones en Egipto, Jordania, Marruecos y otros países ofrecen programas diseñados específicamente para estudiantes extranjeros de árabe. Estos programas no solo enseñan el idioma sino que también sumergen a los estudiantes en contextos culturales árabes, proporcionando una comprensión más holística. Para niños de familias árabes en la diáspora, mantener el árabe presenta desafíos particulares. Muchas comunidades han establecido escuelas de fin de semana donde niños aprenden árabe, estudios islámicos y aspectos de la cultura árabe. Sin embargo, sin refuerzo diario, mantener fluidez en árabe en entornos donde otra lengua domina es difícil. La segunda y tercera generación de árabes en países occidentales frecuentemente tienen comprensión pasiva del árabe, pero capacidad productiva limitada. El árabe en contextos especializados. El árabe legal representa un registro especializado, con vocabulario y convenciones estilísticas distintivas. Los sistemas legales en países árabes varían considerablemente, desde códigos civiles inspirados en modelos franceses hasta sistemas basados en la Sharía islámica, y esta diversidad se refleja en la terminología legal. La traducción de documentos legales entre árabe y otras lenguas requiere no solo competencia lingüística, sino también comprensión profunda de sistemas legales diferentes. El árabe médico constituye otro dominio especializado. Históricamente, el árabe fue una lengua principal de la medicina gracias a figuras como Avicena, Races y Abulcasis. Sin embargo, en la era moderna, mucha terminología médica nueva se ha desarrollado en inglés u otras lenguas europeas. Los profesionales médicos en países árabes frecuentemente operan en un código mezclado, usando árabe para interacción con pacientes, pero incorporando terminología técnica en inglés o francés. Esfuerzos para desarrollar y estandarizar terminología médica en árabe continúan, pero enfrentan el desafío de seguir el ritmo de los rápidos avances médicos.
El árabe de negocios ha adquirido importancia creciente con el desarrollo económico de países del Golfo y el aumento del comercio dentro del mundo árabe y entre este y otras regiones. Vocabulario relacionado con finanzas, gestión, marketing y tecnología empresarial se ha expandido, aunque mucho de este vocabulario es préstamo o calco del inglés. Las finanzas islámicas, un sector creciente, utilizan terminología árabe específica basada en conceptos de la Sharía, como murabá, sukuk, ijara. El árabe periodístico representa otro registro distintivo. Los medios árabes, desde periódicos tradicionales hasta canales de noticias por cable, como Al Jazeera y Al Arabiya, utilizan un árabe estándar moderno que es formal pero más accesible que el árabe clásico literario. Este registro ha sido instrumental en mantener cierta unidad lingüística en el mundo árabe, ya que las noticias se transmiten en una forma de árabe comprensible para audiencias de diferentes países. Preservación y documentación del árabe. La preservación del patrimonio lingüístico árabe ha sido una preocupación constante. Manuscritos árabes antiguos, algunos datando de los primeros siglos del Islam, se encuentran en bibliotecas y colecciones alrededor del mundo. Proyectos de digitalización están haciendo estos tesoros accesibles a investigadores y al público general. Iniciativas como el proyecto de manuscritos islámicos de la Biblioteca Británica o la digitalización de colecciones en la Bibliothèque Nationale de France están preservando patrimonio cultural invaluable. Los diccionarios históricos del árabe documentan la evolución del idioma a través de los siglos. El Lisan al-Arab de Ibn Mansur, compilado en el siglo XIII, sigue siendo una referencia fundamental para el árabe clásico. Proyectos modernos, como el Diccionario Histórico de la Lengua Árabe, lanzado en Qatar, buscan trazar sistemáticamente la evolución del vocabulario árabe desde sus orígenes hasta el presente. La documentación de dialectos árabes es otra área importante. Lingüistas están trabajando para registrar dialectos regionales, algunos de los cuales están en peligro debido a urbanización, migración y presión de variedades más prestigiosas. Estos dialectos contienen características lingüísticas únicas y preservan vocabulario y estructuras que pueden haberse perdido en el árabe estándar. Los archivos de audio y video de hablantes nativos, especialmente de generaciones mayores que mantienen formas tradicionales del idioma, son recursos invaluables para futuras investigaciones lingüísticas y antropológicas. Proyectos de historia oral en árabe documentan no solo el lenguaje, sino también memorias, tradiciones y perspectivas de comunidades árabes. El árabe y la inteligencia artificial. El procesamiento del lenguaje natural, PLN, en árabe ha avanzado significativamente en años recientes, aunque todavía enfrenta desafíos únicos. La morfología rica del árabe, su sistema de escritura, sin vocales cortas y la diglosia complican el desarrollo de sistemas de PLN efectivos. La traducción automática entre árabe y otras lenguas ha mejorado notablemente con enfoques de aprendizaje profundo. Servicios como Google Translate, Microsoft Translator y otros ahora ofrecen traducciones árabe-inglés de calidad razonable para muchos contextos, aunque la traducción de textos literarios, poéticos o altamente idiomáticos sigue siendo problemática. El reconocimiento de voz en árabe también ha progresado. Asistentes virtuales, como Siri, Alexa y Google Assistant, ahora soportan árabe, aunque su efectividad varía según el dialecto y el acento. El desarrollo de sistemas de reconocimiento de voz que puedan manejar la variación dialectal del árabe es un desafío técnico significativo, pero importante para la accesibilidad tecnológica. La generación de texto en árabe, mediante inteligencia artificial, incluidos modelos de lenguaje grande como GPT, ha alcanzado capacidades impresionantes. Estos sistemas pueden generar texto coherente en árabe estándar, responder preguntas, resumir documentos y realizar otras tareas lingüísticas. Sin embargo, su manejo de dialectos árabes y contextos culturales específicos aún es limitado. La verificación ortográfica y gramatical en árabe ha mejorado, pero todavía no alcanza la sofisticación de herramientas similares
para inglés u otras lenguas europeas. La complejidad morfológica del árabe y la necesidad de comprender contexto para desambiguar significado hacen que el desarrollo de estas herramientas sea particularmente desafiante. Reflexiones finales sobre la resiliencia lingüística. La historia del árabe es, en muchos aspectos, una historia de supervivencia y adaptación extraordinarias. A través de imperios que surgieron y cayeron, de transformaciones sociales y políticas radicales, de encuentros con otras civilizaciones y lenguas, el árabe no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado y se ha reinventado continuamente. Esta resiliencia no es accidental. Surge de varios factores convergentes: la centralidad religiosa del árabe para el Islam, que ha motivado su preservación cuidadosa y estudio continuo, la riqueza de su tradición literaria, que ha inspirado a generaciones de escritores y poetas, la sistematicidad de su estructura lingüística, que permite innovación léxica productiva, y el compromiso de sus hablantes con mantener el idioma como vehículo de identidad cultural y expresión intelectual. El árabe contemporáneo es un idioma vibrante y dinámico, hablado por jóvenes en cafés, utilizado por científicos en laboratorios, cantado por músicos en conciertos, escrito por novelistas en sus obras, recitado por fieles en mezquitas y debatido por activistas en redes sociales. Es un idioma que contiene multitudes, antigüedad y modernidad, tradición y innovación, unidad y diversidad, lo sagrado y lo mundano. Para la comunidad global, el árabe representa una invitación a expandir horizontes culturales e intelectuales. Aprender árabe, leer literatura árabe en traducción, escuchar música árabe, ver cine árabe o simplemente reconocer la presencia del árabe en nuestro vocabulario cotidiano, son formas de participar en el intercambio intercultural que enriquece nuestra experiencia humana común. Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero la historia milenaria del árabe sugiere que este idioma ancestral tiene la flexibilidad, la profundidad y la vitalidad para continuar evolucionando y adaptándose, llevando consigo las voces de sus hablantes hacia el futuro, honrando su pasado, mientras abraza posibilidades inexploradas. En la era global del siglo XXI, cuando la interconexión entre pueblos es mayor que nunca, pero la comprensión mutua permanece esquiva, lenguas como el árabe nos recuerdan la importancia de la diversidad lingüística y cultural. Cada idioma que se pierde, empobrece la humanidad; cada idioma que se preserva, estudia y celebra, nos enriquece a todos. El árabe, con su historia profunda, su presente vibrante y su futuro prometedor, seguirá siendo una voz vital en el concierto de lenguas humanas, cantando canciones antiguas con melodías nuevas, contando historias eternas con palabras contemporáneas, uniendo pasado y futuro, en el momento perpetuamente renovado del presente. Conclusiones. El idioma árabe es mucho más que un sistema de comunicación. Es un repositorio de civilización, un vínculo espiritual para más de 1.000 millones de musulmanes, un medio de expresión artística de belleza incomparable y un puente que conecta a cientos de millones de personas a través de vastas geografías. Desde las arenas de la península arábiga hasta los cafés de París, desde las mezquitas de Indonesia hasta las universidades de América, el árabe resuena con la historia de imperios, la sabiduría de filósofos, la pasión de poetas y las aspiraciones de pueblos contemporáneos. La historia del árabe es, en muchos sentidos, una historia de la humanidad misma, de migración y conquista, de fe y razón, de tradición y cambio, de diversidad y unidad. Es un testimonio de la capacidad humana para crear sistemas de significado extraordinariamente complejos y hermosos, y de transmitir conocimiento, valores y belleza a través de generaciones y siglos. Los desafíos que enfrenta el árabe en el mundo moderno no deben subestimarse, pero tampoco debe subestimarse la resiliencia que ha demostrado durante más de 1,5 milenios. Un idioma que sobrevivió a la caída de califatos, que se adaptó a nuevas realidades políticas y sociales repetidamente, que incorporó y sintetizó elementos de docenas de otras culturas y lenguas, ciertamente tiene los recursos para navegar las complejidades del siglo XXI. Para aquellos que no son hablantes nativos, el árabe ofrece una ventana a mundos de experiencia humana que de otro modo permanecerían ocultos. Estudiar árabe no es simplemente aprender otro idioma,
es adentrarse en una tradición intelectual profunda, experimentar formas de pensamiento y expresión que difieren de las tradiciones europeas dominantes, y desarrollar una apreciación por la diversidad lingüística y cultural de la humanidad. Para los hablantes nativos, el árabe representa una herencia preciosa y una responsabilidad. La tarea de mantener la lengua viva y relevante, de desarrollar su capacidad expresiva para abordar las realidades del mundo contemporáneo, de transmitirla a las generaciones futuras con todo su riqueza y potencial, es un desafío colectivo que requiere compromiso, creatividad e inversión. El árabe es, en última instancia, un testigo viviente de la continuidad de la experiencia humana. Las mismas raíces triconsonánticas que estructuraban palabras en los poemas preislámicos siguen generando vocabulario en el árabe contemporáneo. Los patrones métricos que organizaban la poesía de Al-Mutanabbi en el siglo X aún resuenan en versos de poetas modernos. La caligrafía, que adornaba manuscritos medievales, inspira diseños gráficos digitales del siglo XXI. Esta continuidad no es estancamiento, sino evolución orgánica, un río que fluye desde fuentes antiguas hacia océanos inexplorados.